Muy buen domingo a todos, domingo de puente. Espero que disfruten estos días. Nos ha tocado vacaciones, puente, ya viene el Día de la Madre. Y bueno, pues qué bueno que tengamos espacios de descansar. Eso es muy importante. Y de aquí al 2030 seguramente ya tendremos una semana de 40 horas. Entonces, mientras vamos disfrutando lo poco que tenemos para descansar. Pues muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta videocolumna que hoy titulo Escrúpulos. Y fíjense que es para mí muy interesante lo que ha sucedido en pues en estos últimos 8 días a raíz de lo que se ha publicado con respecto al Televisa Leaks o el asunto que se está ventilando con mi querida Carmen Aristegui, quien saludo con gran aprecio, cariño y reconocimiento por toda esta labor que hace, que es la verdad bien importante el periodismo de investigación y a todo su equipo. ¿Qué es un escrúpulo? ¿Qué son los escrúpulos? ¿No? Los escrúpulos que provienen del latín escrúpulos, más allá de lo que signifique el latinazgo, lo utilizamos, dijéramos, para describir una inquietud, una duda, cuando hablamos de que alguien tiene escrúpulos o carece de escrúpulos, es algo que puede afectar la conciencia, los valores, la moral de una persona. Y si estamos hablando de la ética en el campo ético, bueno, pues es algo muy parecido a una, eso que te puede detener o no para llevar a cabo un acto indebido. O sea, tienes tú un límite, hay una vacilación que surge cuando sabes que hay algo que no es correcto y que puedes tú actuar de otra manera. Incluso a lo mejor cada quien tiene distintos valores en algunas cuestiones y los escrúpulos pues les empiezan a generar primero dudas o inquietudes, les hacen vacilar, pero cada quien va a enfrentar su decisión propia de acuerdo a su manera de ser, a sus propios valores y a su modo de vida. Claro que va a haber muchos puntos de vista, desde el ético, el legal, el colectivo, y aquí yo les diría que estos escrúpulos detienen a las personas de hacer algo indebido. Es como tu Pepe Grillo de la conciencia, en la cual te avisa que hay algo que puede dañar, que puede pues, provocar alguna cuestión trascendente y que contradice tus valores internos, ¿no? Tus valores con los que te riges. Ahora bien, cuando estamos hablando de este tema y por qué lo hago así, comencé a acordarme de el 2018, cuando esta pandilla de los bandidos del sur, que afortunadamente este año se van después de haber acabado con lo poco que quedaba en materia de fiscalización a partir de su llegada, pues tengo clarísimo que se repitió esto que hoy estamos viendo en este reportaje periodístico, cuando a raíz de que hicimos las denuncias de lo que estaba sucediendo con el tema de la estafa maestra y cómo llegaron Colmenares y los auditores especiales a hacer todo un allanamiento del área forense, cómo empezaron, fíjense, y esto lo narro todo en mi libro La Casa Sucia, con evidencia, con testimonios, con quienes participaron ahí, llegaron y empezaron a cooptar a los jóvenes de servicio social y a los jóvenes becarios que estaban en un crecimiento profesional, jóvenes recién salidos de la universidad, y les cooptaban y les cooptaron a una gran mayoría, diciéndoles que si declaraban en mi contra o si escribían, firmaban algunos papeles que les dieron, les darían unas plazas. Ahí estaba el sobrino de un exministro, y ahí está documentado, que también estuvo inhabilitado en la corte, también estaba el hijo de él, y que hoy sigue la gran familia felizmente en el poder. Bueno, ellos no tienen escrúpulos, ni tantito, pero estos jóvenes a los que desviaron de la ruta ética que tenían, de la ruta profesional, tentándolos con beneficios, prebendas, pues simple y sencillamente en una simetría de poder,
los corrompieron. Son corruptos ya, son corruptos. ¿Tienen o pueden cambiar? Pueden cambiar. Pienso que pueden cambiar porque están jóvenes, han pasado 8 años, bueno, que tendrán 25, 30 años, pero bueno, ¿preservan su dignidad? No lo sé, no puedo decírselos, pero pues tampoco podemos ser héroes, ¿no? No. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque a raíz de eso no solamente cooptaron a estos jóvenes aprovechando su necesidad, su asimetría y en muchos casos la ignorancia con relación a la conciencia de lo que podía suceder. Después de todo esto, inmediatamente en esas 2 y 3 semanas empezaron a producir una serie de twitters, de videos como los que hoy vemos y nos muestra el equipo de Aristegui, con los logos del periódico Reforma y de Aristegui, por cierto, que eran las dos empresas periodísticas que me habían dado voz y que estaban cubriendo de una manera ética y completa el asunto. Al igual que hoy salen estos videos donde tergiversan las cosas y las conversaciones, exactamente lo mismo pasó. Pues yo estoy pensando, por supuesto, que son parte de estos mismos equipos. En ese entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a los escrúpulos. ¿Qué pasó con esos conflictos internos como los vivieron los jóvenes que estaban con esa gran oportunidad en el área de convertirse en auditores forenses y que fueron de alguna manera, entre comillas, porque nadie les puso una pistola en la cabeza, obligados a tomar una decisión difícil? Una decisión difícil que para ellos era compleja quizás porque era una plaza, una firma, y bueno, pues la mayor parte careció de escrúpulos y muchos de ellos enojados porque sentían que no habían tenido el trato o la escala profesional merecida, cuando finalmente no estaban todavía preparados para ello. Entonces, estos corruptos llegaron a corromper a otros tantos. En el ámbito político, los escrúpulos son el umbral ético que separa la actuación pública sobre los principios de lo que somos, del deber ser, contra el cinismo, que es una característica de los que carecen de escrúpulos. En este caso, estos pillos que están en mi libro, los mapas, en el sitio también, los nombres, y esta historia no les interesó detenerse antes de ejecutar una acción que, por supuesto, no solamente vulneraba la ley, la ética, la institución, sino que echaron a perder a un gran cúmulo de jóvenes que, bueno, también son corresponsables de alguna manera. Y entonces, en esta corrupción política, pues los actores carecen de escrúpulos, apagan sus escrúpulos y en muchos casos su conciencia moral les permite justificar esa acción, ellos felices, quedando bien con los bandidos que llegaron, que después se fueron llorando la mitad. Y aquí es donde llego al punto de Germán. Germán, que es en inglés se dice whistleblower, es el informante, el denunciante. Él decidió no serlo anónimo, en el que reveló, expuso información relacionada con actividades ilegales, inmorales, que estaban ocurriendo en una organización y que afectaron a terceros. Seguramente este joven enfrentó dilemas éticos, dilemas morales, antes de tomar esa decisión y seguramente, porque también lo he expresado, yo he escuchado las entrevistas, estaba muy enojado, con razón o sin razón, él ha vivido esa historia, él sabe y es su derecho propio, ni siquiera tenemos derecho a juzgarlo, pero hay algo que yo quiero celebrar, que a pesar de todo, tomó la mejor decisión de llegar nuevamente a encauzarse en el camino de los principios. Eso no quita que haya hecho un daño tremendo a quien propició, creó y bueno, articuló con quienes le ordenaban y le mandaban y le obligaron a tomar seguramente decisiones difíciles, ¿no? Y esa es la complejidad de la naturaleza humana. Y cómo aquí los escrúpulos
los valores, la familia y este espacio que yo platico mucho en las organizaciones privadas, en las empresas de organizaciones, siempre den un espacio a que las personas que tengan un dilema, una duda, puedan acudir a quien más confianza le tengan. ¿Por qué fue con Aristegui? Porque le tiene confianza, porque es alguien ética, porque es alguien que sabe que va a escuchar y tomar sus decisiones. Y a mí eso me gusta mucho, porque las personas buscan en quién confían. Eso necesitamos los ciudadanos. Y estas manifestaciones, yo me pregunto con quién las podemos hacer. Y vuelvo a ponerme de ejemplo. Y perdónenme porque hagan de cuenta que yo he vivido esta historia que hoy platican. Denuncié, por denunciar fui perseguida, fabricaron no solamente estos videos que están en todas las redes, espectaculares, toda una cadena de difamaciones, se prestaron los mismos funcionarios, o sea, no les importa en lo más mínimo a quienes quieren quedar bien con los corruptos hacer lo incorrecto. Significa que el que se expone a represalias es los que hacemos las cosas correctas. Hay una difamación, hay aislamiento profesional, hay persecución, como fue nuestro caso, administrativa, penal, fiscal. Y aquí viene la otra parte. Dice Germán, lo dice ahí, me disculpo y bueno, una disculpa verdadera no es un acto simple y sencillamente discursivo, pero este muchacho pues no forma parte del gobierno, él es un joven que estaba en la iniciativa privada por su lado. Pero yo quiero extrapolarlo al gobierno, estimados radioescuchas, audiencia. Tener una disculpa real de alguien que cometió un delito, de alguien que ha sido corrupto, es un proceso complejo que exige o nos exige o les exige una comprensión del daño causado, ocasionado. Eso significa tener capacidad de insight, de tener una reflexión crítica sobre lo que hicieron, qué propició que yo lo hiciera, cómo me llevé ese dinero, cómo me presté. Es una disculpa auténtica. Y quien hiciera esa disculpa tendría realmente que convertir esa confesión en todo el camino de cómo ocurrieron los hechos, qué pasó y qué sucedió. Porque no solamente es el daño reputacional, sino que mi intención sería, si soy alguien que de veras estoy arrepentido y tengo escrúpulos, modificar esas condiciones que posibilitaron que sucediera. Y entonces yo me vengo a recordar de la estafa maestra, de todos los que estuvieron en la auditoría superior cuando pasó lo que pasó, hasta que los corrieron, empezaron a buscarme varios, a decirme, oiga, pues ayúdeme, mire, yo ni siquiera escucharlos. ¿Por qué? Porque no tienen una frontera moral más que la propia. Platícame qué pasó. No, es que ya no me acuerdo. A mí no me interesa simple y sencillamente ayudar a alguien que tampoco merece una ayuda, porque yo pienso que hay reciprocidad en la vida. Pero en contraste, un político con escrúpulos, algo que nunca he visto en nuestro país y espero algún día verlo, no es aquel el que se equivocó y rateó y firmó, y no, sino el que dice, a ver, esto pasó y quiero platicar cómo fue. Y se para a platicar como hoy lo ha hecho este joven, todo lo que pasó, todo, con todo la historia de lo que aconteció. ¿Por qué? Porque se niegan ya a ser cómplices de ese deterioro institucional. Y en política lo malo es que los que tienen escrúpulos son vistos como débiles. Entonces, aquí, este perdón que muchos saben a pedir perdón, así con su carita de borreguito a medio dormir, no, esos son el poder disfrazado. Eso no es un acto ético, sino es una acción para evadir las consecuencias, asumirse y que ya unos van a hacer cursos para la violencia contra la mujer, otros van a pedir perdón en redes. Esto que estoy hablando es un fingimiento, ¿no? Otros vamos a decir que es cierto, que me disculpe, no. La verdad es otra. El arrepentimiento con responsabilidad no es un ritual, no es algo que nos van a decir. Y entonces aquí lo difícil en la vida es aprender a disculparse en un trabajo interno que tenemos que hacer y que bien vale la pena hacer. Y las verdaderas disculpas son
raras y son no solamente para aliviar la culpa, sino para hacer el bien y decir, quiero decirte que esto pasó, esta fue mi responsabilidad y esto está el otro, que te sirva la información para que tomes decisiones. Y aquí hay una autenticidad, hay una congruencia interna y esa es la disculpa significativa que uno quisiera. Pero estas disculpas de estos peleles que salen a decir que no sabían, que por favor, si los ofendí, no, no, no. Esa es una evasión de una responsabilidad emocional y ni siquiera han acabado de disculparse y ya están muertos de risa a ver qué pillería van a hacer. Entonces, estas disculpas auténticas tienen que entrar desde, o salir más bien, desde este reconocimiento por lo que causamos, no como un acto mecánico. Yo celebro, y de veras celebro a este joven al que han querido desacreditar, y no se vale, pues, o sea, hay alguien que está asumiendo una responsabilidad. ¿Qué lo motivó o qué no? Bueno, pues qué bueno que hubo algo que lo motivó. Qué bueno que estaba enojado. Nosotros cuando hacemos entrevistas para obtener información, que es parte de la actividad que realizo también en mi consultoría en investigaciones internas, pues las personas que más nos obtenemos información son de las que están enojadas, de las que corrieron, de las que les puso el cuerno la pareja, porque están enojadas y entonces se dan cuenta que tienen una deuda moral. En este ámbito, yo digo que las disculpas públicas de los corruptos están vacías de contenido ético, pero que cuando hay personas como Germán, y ojalá haya muchos, muchos, por ejemplo, de la Auditoría Superior, muchos de los que han habido con Segalmex, de Pemex, que digan la verdad, que digan testimonios con conciencia y no tienen que dar su nombre. Tienen que dar la información porque tampoco queremos que se expongan. Ya sabemos que a los que decimos la verdad, a los que investigamos, nos acaban persiguiendo, pero actuar con honestidad nunca está de sobra. Esto y otros temas más vamos a abordar el próximo 14 de mayo, en el que presento mi libro en la librería Sándor Maray, aquí en la Ciudad de México. Los espero, no falten, nos vemos ahí a las 5 de la tarde, lo voy a recordar la semana entrante, y ahí vamos a hablar de cómo podemos seguir unidos contra la corrupción, porque algún día vamos a vivir sin corrupción. Que estén muy bien, muy buen domingo a todos y buen y largo puente.